Muy bienvenidos a este nuevo espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva. Mi nombre es Samuel Justo Jr. y para mí es un pedazo honor poder estar con todos ustedes compartiéndose un poquito lo que Dios ha hablado a mi corazón. Ya estamos en el mes de diciembre, parece una locura, pero ya el año se está acabando. Empezamos en enero y ya de repente ¡plop! Ha soplado el viento y estamos en diciembre. Una locura, aparte de todo lo que estamos viviendo, pero bueno, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue teniendo el control de todo. Pero en el día de hoy seguimos leyendo en el libro de Daniel, capítulo 8, de los versículos 1 al 14. Así es que ve corriendo en este momento a coger tu Biblia, a coger tu tiempo con Dios, coger tu QT Life, tu Yejo para los pequeñines. Y vamos a estar leyendo la porción del día de hoy. El título es El límite de la aflicción. Son unos versículos apasionantes, así es que vamos a empezar por él. Versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía al lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó, por tanto, a tierra. Lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. Versículo 8. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente, y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su sacrificio fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar a un santo, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¡Wow! Pedazo de versículos. Y hay algo de lo que me quiero enfocar en el día de hoy, es en el versículo 4 que dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Pero ahora muy atentos a estas últimas frases que dice: y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y esto pues al final acabo viendo un poquito la actitud de ese carnero, me podía haber reflejado. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto talentos, dones, nos ha entregado a muchos de nosotros muchos dones, de los cuales muchos de ellos no merecemos y son para siempre. A muchos nos ha entregado estrategias, a otros influencia, y todo siempre Dios nos lo ha entregado para mostrar a Jesús y hacer su voluntad aquí en la tierra. Todos tenemos algo completamente único puesto por Dios en nuestros corazones. Todos nosotros, que nos hacen diferente a nuestro hermano. No significa que seamos mejores, simplemente que tenemos algo único puesto por Dios en nosotros para poder llegar a aquel lugar donde nuestro hermano no puede llegar. Pero nuestro mayor problema es cuando empezamos a depender más de nuestro talento, de nuestro don, de nuestra influencia, de nuestra estrategia, más que de nuestro propio Dios.
Ahí es cuando podemos leer en el versículo 4 que dice, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía por causa de su fuerza, por causa de sus cuernos, por causa del talento que Dios le había dado, por causa de la grandeza que Dios le había dado. Y por eso decía que me sentía muy identificado con este carnero, porque muchas veces nosotros somos iguales. Por causa de nuestro talento, por causa de nuestros dones, nos engrandecemos y pensamos que somos primeramente mejores que nuestro hermano, pero muchas veces terminamos pensando que es por causa de nuestro esfuerzo que tenemos lo que tenemos, quitándole el poder a Dios. Y es en ese momento cuando terminamos dependiendo que nuestros corazones se desvían del propósito inicial para el cual Dios nos había llamado aquí en la tierra, que es mostrarle a través de cada una de nuestras acciones. Por eso Dios puso en nosotros la imperfección, el pecado, para hacernos de recordar cada día de que sí, Dios nos ha entregado cosas buenas, pero también hay algo que se llama pecado en nuestros corazones y que debemos seguir dependiendo de Dios. Por eso cada día debemos levantarnos y recordar lo imperfecto que somos, y es una buena práctica, porque a veces siempre nos quedamos con, ay, soy perdonado, la gracia de Dios, sí, está bien, pero hay algo que un día me dijo la directora de mi escuela, y siempre lo digo, y es algo que se me ha quedado aquí en mi mente. Mi directora de escuela bíblica me dijo, hasta que no te des cuenta de lo fracasado y pecador que eres, nunca vas a tener la necesidad de un Salvador. Por eso es algo que tenemos que pensar. Si tenemos talentos, tenemos dones, tenemos estrategia, muchos de nosotros tenemos influencia. Todos nosotros tenemos influencia en alguna área, pero tenemos que recordar que aun teniendo todo eso, somos imperfectos por causa de nuestro pecado y que necesitamos depender cada día de Dios. Leemos más adelante y vemos como el macho cabrío, o como se llame, de repente viene y ¡pum!, lo derriba. Y ahí es cuando lo humilla. Y esto podemos reflejarlo con nuestras situaciones, cuando nuestras situaciones nos humillan, cuando nuestro pecado nos humilla y nos hace ver de que somos imperfectos y que necesitamos a un Salvador. Por eso en este día recuerda, y no solamente en este día, cada día que te levantes recuerda, somos gente imperfecta pero con un Salvador. Y sí, tenemos talentos, pero esos talentos son para mostrar la gloria de Jesús y todo lo que Él ha hecho en nuestros corazones allá donde vayamos. ¿Por qué no oramos? Gracias, Jesús, por este día. Gracias por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Primeramente, perdónanos por habernos enfocado más en lo bueno que tú pusiste en nosotros, por habernos enfocado más en nuestros talentos, en nuestros dones, en nuestra influencia, más que en tu presencia, más que en tu poder, más que en tu amor, más que en tu gracia, en tu justicia. Perdónanos, pero te pedimos en este día que seas tú verdaderamente ayudándonos a poder mostrarte en todo lo que hagamos, recordando de dónde nos sacaste para siempre depender de ti. En tu nombre, amén. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Que tengan una semana llena de bendición. Nos vemos.